Hola, bienvenidos al espacio de matemáticas para la escuela primaria. La clase anterior habíamos abordado los números. Habíamos dicho que cuando comenzamos a transitar el conocimiento matemático, es cuando comenzamos a clasificar los números, a darle con forma de conjunto a los números, como por ejemplo los números naturales, ¿sí? Y sus propiedades. ¿Qué queríamos decir con eso? Por ejemplo, que los números naturales eran aquellos que eran los números que naturalmente usamos para contar, como el 12, ¿sí? El 12 es un número natural, que también decíamos que podían tener muchas formas de expresarse, como números romanos, como 10 más 2, como 8 más 4, ¿sí? También, cuando vamos por la ruta, vemos, por ejemplo, que hay carteles señalizando que dicen a 1500 metros desvío. Seguramente papá, tío, abuelo, con quien vayas transitando, cuando ve ese cartel dice falta 1,5 kilómetros para llegar. Otra manera de expresarlo, pero para poder haber hecho esa expresión, para poder haber llegado a esa expresión, hay un conocimiento previo que es el mundo de las fracciones. Las fracciones son otro tipo de número junto a los decimales, otro tipo de conjunto numérico. Por eso también el número 12 lo podemos expresar quizás por fracciones, ¿sí? Por ejemplo, 24 medios. Seguramente si yo llego a todo un proceso me voy a dar cuenta que 24 medios a mí me significa 12. Pero para eso hay todo un camino para llegar. En la clase de hoy vamos a abordar esa relación que hay entre los números, las operaciones y algunas propiedades para poder calcular. Pensar en números con fracciones o números fraccionarios o números decimales nos rompe la estructura que veníamos hasta ahora teniendo del número natural. Lo que sí podemos decir que en las operaciones se mantienen el sentido y las propiedades, aunque no los procedimientos para poder llegar. Planteémonos, por ejemplo, esta situación. Yo tengo aquí el número 2000 y tengo que llegar al 500, utilizando la mayor cantidad de operaciones que haya conocido hasta hoy y los números, la expresión numérica que pueda retomar o recordar. Yo tengo que llegar a 500. A ver, ¿cómo podemos hacer? Yo lo haría así. Por ejemplo, puedo utilizar lo más tradicional, porque 500 es más pequeño en cuanto a su valor absoluto que 2000. Entonces, uso la resta. La resta y voy calculando, ¿sí? Para mí, que es 1500. 1500. Menos 1500 me da 500. 2000 menos 1500 me da 500. También puedo utilizar, por ejemplo, con un número fraccionario, como dijimos recién. Por ejemplo, restando la expresión 3000 medios. Pero hay un detalle que en el medio de toda esta operación te la quiero dar. Cuando empezamos a trabajar cálculos, situaciones problemáticas, donde nos vemos un poquito más comprometidos, tenemos que utilizar en nuestra hojita o en nuestro cuaderno de apuntes un sector al costadito para las cuentas auxiliares. Cuentas auxiliares. No te olvides eso porque te va a servir como herramienta por si después tenés que revisar algún cálculo que no te salió mentalmente. Le hacíamos así, como una divisoria, y lo colocamos a un costadito de tu hoja. Siempre que lo precises lo tenés ahí. Seguimos. Y decimos que 2000 menos 3000 medios nos da 500. Yo podría hacer esa operación, pero lo dejo para que lo hagas vos con tu seño.
También puedo encontrar otro tipo de operación, por ejemplo la división. 2000 dividido 4 me da 500. ¿Sí? Eso es un cálculo que me lleva a pensar de qué manera puedo intercalar operaciones y números. Otro más. A ver, ¿qué otro se me ocurre? Con un cuarto. A ver, yo quiero dividir esto en 4 partes. En 4 partes, ya lo dividí acá, ¿cómo lo puedo expresar? Con números fraccionarios. Entonces, voy a utilizar una operación contraria a la división porque ya lo veremos que de esa manera esto va a funcionar. Esta expresión de esta operación para poder obtener el 500, 2000 por un cuarto, yo en cuentas auxiliares lo haría así. Por un cuarto, 2000 por un cuarto. Esto lo tengo que resolver al lado, aquí no voy a tener mucho lugar, en las cuentas auxiliares pasan estas cositas, voy a trazar la raya divisoria, la raya fraccionaria, como le decimos nosotros, y multiplicamos 2000 por 1, todo número por 1 es el mismo número, dividido 4, porque la raya fraccionaria también en una de esas acepciones significa dividido. Y me da como resultado, por supuesto, 500. Por eso la señó Claudia colocó esto acá. También podemos utilizar una nueva fracción, que es la expresión decimal. La expresión decimal que me representa, y lo podemos relacionar, para estar más seguro, el entero en 4 partes. Si yo tengo un entero 0,25 centavos, por ejemplo en el peso, relacionarlo con el dinero, yo tengo 0,25 por 4 y obtengo un entero. Entonces yo con ese pensamiento puedo decir que 2000 por 0,25 me va a dar 500 también. Este número de cálculos te ayuda a utilizar la mayor cantidad de operaciones que venís trabajando hasta ahora. Algunos de tus compañeros de tu escuela o de otras escuelas quizás sepan otras operaciones y en la actividad final que puedan realizarla, más tarde vamos a utilizarla o pueden implementarla. Para calcular utilizábamos muchísimas estrategias. Una de ellas es aplicar propiedades que nos permiten llegar a un buen resultado. Recordemos, por ejemplo, en la adición y en la multiplicación. La adición o suma, la multiplicación o producto tienen y aplican en común la propiedad asociativa y la propiedad conmutativa. Si recordás, o te ayudo a recordar, la asociativa tenía que ver con aquellos que asociaban, juntaban 2 sumandos para poder llegar a un resultado único y sumar con un tercero. Teníamos 3 sumandos o 3 factores y asociamos 2 para unir al otro tercero y conseguir el resultado esperado. En la conmutativa, como dice la palabra, conmutar, cambiamos de lugar, podemos cambiar de posición los factores o los sumandos y se obtiene siempre el mismo lugar. El orden de los factores no altera el producto. Es una frase muy común que habremos escuchado de la gente más grande cuando no lo utilizamos todavía nosotros. Y también utilizamos en los cálculos, en matemática, la propiedad distributiva en la multiplicación. ¿Sí? Esa propiedad nos resulta muy útil para poder encontrar un resultado esperado. Bueno, chicos, vimos hoy que los números, para cruzar ese camino de lo cotidiano al conocimiento matemático, los necesitamos clasificar, ¿sí? Vimos la clasificación del conjunto de números naturales que se identifican con la letra N. Hoy comenzamos a hablar de fracciones y decimales, es el conjunto de números racionales, así los vamos a llamar, y se identifican con la letra Q. También pudimos ver que
para mejorar nuestras estrategias de cálculo, es bueno utilizar la mayor cantidad posible de expresiones numéricas y también las operaciones distintas que utilizamos en la escuela desde el principio de nuestra escolaridad. Pero también, en esta oportunidad, vimos que las operaciones como la adición y la multiplicación tienen propiedades que nos van a ayudar, si las utilizamos bien, a llegar a resultados mucho más claros, como por ejemplo la propiedad conmutativa, la propiedad asociativa y la propiedad distributiva en el caso de la multiplicación. Yo te propongo ahora una actividad, busca lápiz y papel, parecida a la del cuadro que habíamos trabajado hace un momento. Espero que lo puedas resolver, no te olvides de usar todas las estrategias que puedas y una operación que te mencioné solamente al principio, la potenciación. Si ya la sabes usar, también te puede servir para agregar a uno de estos cuadros. Pásala lindo, pásala de 10 y nos vemos en la próxima clase.